Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Y demos gracias a Dios por este nuevo día. Demos gracias a Dios por esta oportunidad de vivir. Demos gracias a Dios porque tenemos muchas cosas que podemos mejorar en la vida. Cuando salgas de tu casa, cuando salgas a tus actividades, trata de hacer la diferencia, trata de ser mejor, de dar lo mejor de ti, de no ser como los demás, de no regresar odio por odio, rencor por rencor, sino al contrario, es entregar la vida. Y que eso también nos ayude a crecer, que eso nos ayude a hacer un mundo mejor. Nuestro evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 6, versículo 34 al 44. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: Denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que todos los días Jesús de una u otra forma, Dios de una u otra forma nos hace sentar en pastizales verdes. Nos hace sentar en grupos. Y ahí es cuando Jesús hace su gran obra, en medio de su gente, en medio de su pueblo. En medio de su pueblo donde alimenta, donde ayuda, donde provee de lo necesario. Este Evangelio nos enseña varias cosas. Primero, nos muestra 2 reacciones a la necesidad humana. Cuando los discípulos vieron lo tarde que era, lo cansada y hambrienta que estaba la gente, dijeron: Despidamos a toda esta gente. ¿Dónde vamos a encontrar algo para darles de comer? Que mejor ellos vayan y encuentren. Lo que equivalía a decir: estas personas están cansadas y hambrientas, líbrate de ellas y que sea otro el que se preocupe por ellos. Pero Jesús dijo: denles ustedes algo de comer. Lo que Jesús estaba diciendo, de hecho, era: estas personas están cansadas y hambrientas. Tenemos que ayudarlas. Y hoy en día es lo que necesitamos. Hay tanta persona, tantos hombres y mujeres que necesitan ayuda, y que nosotros nos hacemos ciegos, nos hacemos sordos a dar esa ayuda. A veces gastamos más en otras cosas que no le traen ningún provecho en la vida: ropa, comida, lujos. Y nos olvidamos de gastarlo para quien Dios nos ha dado la oportunidad, gastarlo entre nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque las cosas materiales se desgastan. Las cosas materiales
un día pierden su valor y el ser humano, al contrario, gana cada vez más valor. Siempre hay personas que se dan perfectamente cuenta de que hay otras que tienen dificultades, que tienen problemas y que tienen necesidades, pero llega el corazón duro y llega un egoísmo y dan lo mínimo, dan la limosna. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad como cristianos de hacer algo para ayudar a algún otro? Hay algunas personas que cuando ven que alguien está pasando apuros, se sienten impulsados a ayudarles por sí mismos, a dar la vida, a no importarles el qué o cuánto va a ser. Hay algunos que dicen que se encarguen otros, ¿a mí qué? Y hay quienes dicen la necesidad de tu hermano es mi responsabilidad. Si pudiéramos nosotros encarnar esta palabra cuando decimos la necesidad de tu hermano es mi responsabilidad, créanme hermanos que toda nuestra realidad cambiaría muchísimo, la nuestra y la de aquellos que recibirían una ayuda. Nos muestra dos reacciones a los recursos humanos también. Cuando Jesús les pidió a sus discípulos que les dieran a la gente algo de comer, insistieron en que a 200 denarios no bastarían para comprar solamente el pan. Miren, la palabra que causa divisiones, la palabra que causa envidias, en muchos casos es el dinero. Esta era una moneda, el denario era una moneda de plata que representaba el salario diario de un obrero. Lo que los discípulos estaban diciendo realmente era lo que ganara un obrero en 6 meses no bastaría para darle a cada uno de estos el pan de una comida. No tenía ni siquiera el dinero en ese momento, aunque hubieran querido. Realmente lo que ellos querían decir, lo que nosotros podamos tener es totalmente insuficiente. Jesús les pregunta, ¿cuánto tienes? Tenían 5 panes. Los panes eran chiquitos, no crean que eran panes grandes, eran solamente unos cuantos panecillos. Por eso nos dice Juan en el Evangelio, Juan 6, que eran unos pequeños panes y era lo que podían tener los pobres y eran panes de cebada. El pan de cebada era el más barato y el más áspero de todos, imagínense nada más, estaba sequísimo. También tenían 2 pescados. Lo que sería probablemente unas pequeñas sardinas, muy chiquitas, pescados que no tenían mucho sabor y que estaban muy salados, era lo que aprendí cuando estábamos estudiando, que eran pescados muy pequeños. Entonces Jesús tomó los pescaditos salados que se comían pues con delicia y los panecillos secos, aquellos panecitos. No parecía gran cosa. Pero Jesús los tomó en sus manos e hizo maravillas con ellos. En las manos de Jesús poco es siempre mucho y puede crearnos, puede que en nuestra vida sintamos que no tenemos muchas cosas o que no podemos hacer muchos, pero pónselas en manos de Dios o haciéndolo eso en nombre de Dios. Todo lo que hagas con lo que tienes, créeme que eso se te va a multiplicar, no se te va a quedar en vano. Por eso cuando decimos que tenemos poco, esa no es razón para un pesimismo que nos derrota, como lo de los discípulos. Lo único feo, lo único fatal es decir, ¿para qué yo o qué es lo que yo puedo hacer? O lo que yo puedo hacer no vale la pena intentarlo. Claro que vale la pena intentarlo. Cualquier cosa que puedas hacer, vale la pena intentarlo y en nombre de Dios, todo eso va a crecer. Porque si nos ponemos en las manos de Jesucristo, está por ver lo que Él puede hacer con nosotros y por medio de nosotros. Hermanos, hoy una buena tarea. No nos hagamos sordos a las necesidades de los demás. Si podemos hacer, dejemos nuestra apatía, nuestras niñerías, nuestra negatividad. Hagamos y levantémonos. Ayudemos a otros a levantarse. Hagamos el bien el día de hoy. Y no solamente el día de hoy, siempre. Pero que hoy sea un
iniciar, un empezar para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tenemos mucha gente en necesidad, tenemos mucha gente que sufre, tenemos mucha gente que se siente sola, que está triste, que se siente abandonada, que se siente ignorada. No nos quedemos con los brazos cruzados, hermanos, sino al contrario, hagamos todo lo posible y con todo lo que tenemos, material, con habilidades físicas, mentales, pongamos eso que a veces vemos como nada y verás lo que Dios, pongamos eso en manos de Dios y verás lo que Dios puede hacer con todo lo que somos nosotros. Lo único que quiere es nuestra disponibilidad y que estemos ahí al servicio, que estemos dispuestos para ayudar y dar lo mejor de nosotros. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga y que hoy es una buena oportunidad para darle lo que tenemos a Dios y Él lo multiplique. Que tengan un bendecido día. Amén.